Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta mi presentación. Mi nombre es Cornelio López de la Cruz. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Contaduría Pública. Estoy en el tercer cuatrimestre. Mi asesora es la maestra María de Jesús Hipólito Gordillo. Me está dando la materia, lo que viene siendo fundamentos de la economía. Y pues bienvenidos a mi presentación. En este tema vamos a ver lo que vienen siendo los sistemas históricos de la organización y su desarrollo de producción. La introducción, por lo que yo entendí, es como el ser humano ha ido evolucionando a través de la historia, y esto con base a sus cambios que vienen siendo como la edad primitiva, el modo de producción asiático, el feudalismo, capitalismo, entre otros, así como hasta llegar al tema que la verdad que para mí parece muy importante, es que es un país en desarrollo y un país en subdesarrollo. Pero pues no perdamos más el tiempo y vamos a continuar nuestra primera diapositiva. Los sistemas históricos de la organización y las corrientes del pensamiento económico. Aquí enfocamos dos temas, el cual es uno de los temas principales que en este caso uno de nuestros fundadores en base a la economía es Carlos Marx, el cual nos indica que comenzó todo desde la edad primitiva, y de ahí nos fuimos a la producción asiática. De ahí nos cruzamos a lo que viene siendo el capitalismo, después el feudalismo y hasta llegar a lo que viene siendo el socialismo. ¿Por qué les digo esta parte? Porque es de suma importancia que debemos saber que en base a esos argumentos que tuvimos, esas facetas de la economía, fuimos desarrollándolo. Desde la época primitiva, ¿cómo era? Se cambiaba lo que viene siendo el cacao, que actualmente lo tomaban como si fuera un producto de alto valor, por otro. De ahí fuimos evolucionando con el feudalismo y hasta que llegamos en la actualidad, ¿qué cambiamos? Ya ahora tenemos una moneda en específico. La moneda en la edad primitiva era el cacao o eran otros productos como, no sé, sembraban que sea arroz, pues yo te lo cambio por arroz por otra especie, no sea si frijol o lo que ellos fueran a necesitar. El concepto de modo de producción. ¿A qué nos referimos esto? Carlos Marx estableció varias reglas, entre ellas cómo fue la asignación del modo de producción. ¿A qué nos referimos esto? El ser humano es capaz de poder, de estar una faceta, a ir desarrollándose. Y volvemos atrás hacia el retroceso. ¿Por qué pasa esto? Porque antes el ser humano comenzó primero cazando como edad primitiva y después se fue actualizando. Es donde dicen es que ahora vamos a nosotros ahí produciendo. Es lo que hace un país. Que hace un país puede ir creciendo de acuerdo a su producción que va generando y lo que va abarcando. El concepto de producción nos refiere antes que nada a las formas específicas de cómo la sociedad ha ido incrementando de acuerdo a su producción, si tiene sus industrias o no, su fuerza productiva, de dónde generan sus recursos y materiales. Vamos al siguiente tema. Fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Con esto podemos ver, de hecho, antes cómo era la perspectiva de que cómo había una persona que siempre busca generar más. Si un patrón contrata, dice, yo quiero generar ahora más ganancia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que invertir tanto en capital humano como en capital de producción. ¿A qué me refiero? Como máquinas o en ese caso lo que viene siendo los recursos, la materia prima, para ir generando sus rendimientos. Aquí podrán ver, perdón que les tape, había una imagen de cómo era antes la sociedad, cómo trabajaban. Y ahorita en la actualidad con las máquinas sí necesitamos el capital humano, pero es más ágil. Antes no, antes tenían que ir haciendo uno por uno y eso les complicaba. O sea, sí podían cumplir los pedidos, pero no era como podían trabajar. Un tema, esta frase me encantó: lo necesario y lo útil son el núcleo de las fuerzas productivas. Ese es un tema, esa frase la puse porque nos destaca. Siempre un patrón va a buscar generar ganancia más y el trabajador siempre va a ir ganando. Evaluación de las corrientes del pensamiento económico. Aquí es algo que sí nos vamos a ir mezclando en todo esto. El pensamiento económico siempre nos va guiando de una forma
de cómo queremos seguir evolucionando. Y yo creo que nos hemos dado cuenta que el país en el que estamos actualmente podemos ir creciendo y desarrollando. El progreso científico y la economía ha probado cómo hemos ido creciendo de lo que era antes y cómo la tecnología se ha ido incorporando en nuestra historia. Ahora, a simple vista podemos ver que nuestra economía sí está en pleno proceso de evolución de acuerdo a los nuevos lineamientos materiales que traemos. Este es lo que quiere decir, el pensamiento económico acumulado desde la corta historia que tiene la compañía como ciencia, evolucionado conforme a nuestros criterios, cómo hemos sabido y cómo sí hemos aprovechado esa parte. El desarrollo económico y subdesarrollo, este tema me encanta a mí en lo personal, ¿por qué? Porque es algo que sí quiero dejar muy hincapié. Un país en desarrollo es alguien que ya, de acuerdo a su producción, a su gente que tiene, a la economía, puede generar una gran sociedad y tiene una sociedad muy estable, lo que viene siendo buenos seguros, su capital humano siempre está en cómodas estándares y todo lo demás. Y el subdesarrollo se refiere a un país que está en proceso de poder llegar a lograr hacerlo. O sea, hay veces que hay países que sí tienen muy limitadas sus raíces y no pueden llegar a ese desarrollo. Perdón. La conclusión. Bueno, lo mismo. Hoy estamos en un país que puede llegar a ser es un país desarrollado, pero vamos poco a poco. México tiene el potencial para sobresalir. Y yo creo que si nosotros nos aplicamos a estudiar y saber todo desde el principio de la economía, y más si tenemos los fundamentos y específicos y las bases que Carlos Marx nos dio, yo creo que podemos implementarlo para poder tener un pie siempre más adelante. Yo digo que México puede ser una potencia mundial y lo es. Solamente falta que nosotros queramos hacerlo, que no nos quedemos estancados y listo. Bueno, de acuerdo por el tiempo, me gustaría explicarle más a profundidad, pero esta fue mi presentación. Me despido de ustedes. Nos vemos hasta la próxima y espero les guste. Hasta la próxima.